Así que, en primer lugar, muchas gracias, Pedro, por su presentación. Ahora quiero presentarles algunos ejemplos del sistema alemán, cómo funciona. El contenido de mi presentación va a tratar de la Oficina Oficial de Análisis Geométrica y Mapeado en Alemania y el ADV, la organización Paraguas, y las responsabilidades de ADV, y luego la organización actual de las autoridades controladoras o reguladoras de estas actividades y mi perspectiva sobre los geómetras de designación pública. Finalmente hablaré del catastro y del registro de propiedad en Alemania antes de unas conclusiones muy breves al final. La actividad oficial de geómetras y de cartografía corresponde a los 16 estados federales de Alemania, no a nivel federal. El catastro está en una sola autoridad con diferentes estructuras organizativas. El sector privado existe en 15 estados y se involucran en realizar la topografía para fines públicos. Bavaria es el único estado alemán donde no hay todavía geómetras de designación pública, pero estamos luchando para conseguirlo. En cuanto a la coordinación de la cartografía y ejercicio de geómetras en Alemania, es la responsabilidad de un comité de trabajo de los organismos reguladores. Todos forman parte de nuestra organización ADV y el presidente es rotativo entre los diferentes estados. Y ADV representa la organización paraguas para todos los geómetras oficiales en Alemania. Hay representantes a nivel federal y a nivel de los diferentes estados y de los ministerios de Alemania. Aquí pueden ver los 16 estados federales de Alemania y los diferentes ministros a los que pertenecen. A veces es el Ministerio de Asuntos Interiores, el Ministerio del Interior, otra vez el Ministerio de Agricultura, o el Ministerio Federal del Interior, etcétera. El ADV puede emitir reglamentos que vinculan a las diferentes entidades en los estados alemanes, realizan la coordinación de todos los proyectos que abarquen múltiples estados, como puede ser ALKIS. ALKIS es el sistema autoritativo, definitivo de información para catastro. UTM es un sistema, SAPOS es un sistema georreferencial por satélite. Y ETRS 89 es el sistema de referencia terrestre europeo. Como consecuencia de la existencia de esos proyectos de nivel federal, como las carreteras de larga distancia o las líneas ferroviarias, tenemos que tener esta posibilidad para coordinar los diferentes organismos estatales en cada región. También representa las organizaciones en el cartografiado de Alemania y también representa los estados alemanes en operaciones y organismos internacionales y en proyectos de colaboración multinacional. Aquí pueden ver el organigrama de estas autoridades reguladoras de la actividad de los geómetras en Alemania actualmente. Está el ministerio que promulga una ley que controla y designan y toman juramento a los geómetras designados. Administran el catastro y los análisis soberanos, y luego en el lado de la derecha están los geómetras designados públicamente que realizan las actividades físicas para generar los datos. La idea subyacente para el nombramiento
tiene que ver con los derechos a la propiedad dentro de la Constitución alemana. El principio más importante es que el Estado federal garantiza el derecho a la propiedad y por eso los estados están debajo del control de la nación. Pero no está obligado cada estado a hacer las cosas como dicta la norma federal. Tiene delegación para hacer las cosas de diferente manera si lo desean, y así no hay un cuerpo de funcionarios a nivel nacional. Dentro de un marco, el geómetra de designación pública es un técnico, pero algo más, es comparable no a un técnico sin más, sino a un notario entre las profesiones legales, como consecuencia de sus titulaciones especiales. Es una profesión liberal, pero se realiza una transferencia de trabajo del Estado a ciertos geómetras designados. Así que en el caso de actividades menos económicas, existen funcionarios, no se pueden despedir a los funcionarios públicos, y como geómetra de designación pública se tiene que aguantar las situaciones económicas y se pueden despedir a un empleado si la empresa sufre una crisis económica. Hemos dicho que existen estos geómetras de designación pública en 15 de los 16 estados de Alemania, y es una profesión reglada por la legislación de cada estado, y la profesión se entiende como una profesión liberal reglada y no hay asociaciones públicas privadas o PPP. El número de geómetras de este tipo son 1.500 y cubren 15.000 empleos. Yo tengo 15 con 700.000 euros en el año. Así que la mayoría de ellos, el 90% de todos los geómetras designados, forman parte de nuestro instituto, el BDVI. Los geómetras de designación pública son autónomos, pero forman parte del organismo autorizador de las actividades de geómetros y de cartografía. Aquí tenemos la oficina de cadastro, y aquí el logo de Baja Sajonia, que es el estado que ha nombrado como geómetra oficial. Podemos hacer todos los tipos de trabajos de ingeniería y actividades de análisis soberano. Así que no funciona, por tanto, el geómetra en este caso en nombre del Estado, en mi caso en nombre de Baja Sajonia, y a través de la designación por el Ministerio. El geómetra está asignado para cada estado y supervisado por cada estado, no por un colegio profesional. Puede ser el Ministerio de Interior, de Hacienda o de Agricultura. Según el estado puede corresponder la supervisión a un ministerio diferente. Es muy importante para nosotros tener un control sobre las tarifas a cobrar. En el sector público tenemos una escala parecida al sector público para evitar condiciones desiguales, y esta escala de tarifas siempre se vuelve a caducar para estimar el trabajo, y estos datos se envían a otro geómetra de designación pública que analiza los datos y o entran a participar en el debate con el Ministerio sobre la tarifa a aplicar en el futuro. Los requisitos para alcanzar el nombramiento es una titulación universitaria en geodesia, 2 años más de becario en la administración del catastro, y una certificación de
altos niveles de servicio público, es decir, un segundo examen del Estado, una especie de segunda oposición, y un año de experiencia práctica en las actividades catastrales de geómetra antes de prestar el juramento y designarse geómetra del Estado. Y ahora hablo de los inmuebles en Alemania, de la propiedad inmobiliaria. Hay dos partes. El registro de la propiedad ofrece información sobre el titular, las hipotecas y los gravámenes. Y el catastro ofrece información sobre el entorno geográfico, la ubicación, dimensiones, utilización y los edificios construidos sobre ese terreno, como han dicho otros ponentes. El catastro opera bajo la legislación de cada estado por las oficinas del catastro. Se define como el registro oficial de todas las parcelas y edificios en un estado. Los edificios forman parte integral de las parcelas. A veces hay el libro del registro de propiedad da fe, por ejemplo, en la identificación de las parcelas en mapas y en los registros. Estamos avanzando hacia un catastro multipropósito. Aquí hay muchos tipos de bases de datos. Todos los datos que se pueden extraer del catastro inmobiliario en alemán. Y este es nuestro nuevo sistema ALKIS, el sistema de información catastral de inmuebles. ALKIS es una base de datos definitivo para todos los datos relacionados con el catastro. Dentro de ALKIS podemos ver la oficina del catastro, todas las parcelas y edificios, derechos in rem, derechos reales establecidos sobre esas fincas en la base de datos. Esa es la normalización de ALKIS. Cuando empezábamos, cumplimos a nivel internacional con las normas GIS y ALKIS-AFIS es la base para la información técnica basada en ALKIS. Este es el sistema de referencia para ALKIS, para paisajes, para ortofotografías, mapas. Todos los elementos se definen aquí si entran en el modelo de referencia de ALKIS-ATKIS para poder extraer los mapas o los datos en formato TIFF o TDX, o se pueden generar otros elementos a través de este modelo de referencia denominado ALKIS-ATKIS. El siguiente paso para nosotros es avanzar hacia un sistema de 3 dimensiones. En nuestra organización ADV tenemos una nueva resolución y eso significa que podremos llegar a un nivel de detalle 2, así tipos de cubierta estándares, no un nivel de detalle nivel 3, ni siquiera el nivel 4 con interiores. Así que nosotros tenemos previsto alcanzar el nivel 2 de detalle con la estructura de estructuras y tipo de cubierta. El catastro inmobiliario es un registro público. Cualquier persona puede tener acceso siempre que demuestre tener un interés legítimo por cuestiones de confidencialidad de datos. Y el acceso en línea al catastro está limitado a personas autorizadas u organismos, incluidos los geómetras de designación pública, los notarios y ayuntamientos. Ahora paso a la siguiente parte de la presentación, el registro de la propiedad. Desde 1900, el registro de la propiedad ha formado parte de la jurisdicción voluntaria en Alemania y el registro de la propiedad lo operan las oficinas de los registradores en los
juzgados locales, de acuerdo con el Código Civil, la Ley de Registro de la Propiedad, Grundbuchordnung y otras legislación federales. Así que no vamos a tener como en Croacia una unificación de catastro y el registro de la propiedad, porque nuestro registro federal es demasiado fuerte y no cede ni un centímetro. La ley del registro de la propiedad hace referencia al catastro inmobiliario y dentro de esta legislación Grundbuchordnung indica en su artículo 2 que las fincas se denominan en el registro de la propiedad de acuerdo con la denominación en el registro oficial del catastro inmobiliario. El libro del registro indica el estado legal de todas las fincas que se describen de acuerdo con el catastro inmobiliario. Todas las fincas tienen que inscribirse, a excepción de iglesias y edificios propiedad de los ayuntamientos y de iglesias. Un 5% de los edificios pertenecen a organismos pastorales y no se inscriben. Debido a su posibilidad de dar fe, funciona como el mecanismo, el vehículo para los traspasos de dominio, para la inscripción de títulos y para los préstamos hipotecarios. No hay enlaces, no hay vínculos directos entre el catastro y la inscripción del registro de la propiedad de forma automática para evitar, por protección de datos, una relación evidente. El catastro forma parte de la infraestructura básica de Alemania. Cualquier acción orientada a actividades de desarrollo geográfico se basa en datos catastrales. Solo hay un sistema catastral y cada acción basada en un mapa oficial se tiene que basarse en datos catastrales. Cada modificación de las fincas se tiene que registrar en el catastro, porque el catastro constituye la parte técnica del registro de la propiedad. Todos los registros de la propiedad hacen referencia a los datos del catastro en Alemania. Así que pasando ahora a las conclusiones y la perspectiva para el futuro. Las ventajas del catastro alemán es la máxima seguridad jurídica en cuanto a actos administrativos, la precisión técnica de las mediciones, la máxima documentación, se coordina cada mojón y los aceptan mediante firma los vecinos implicados, y con un sistema catastral en Alemania tienen gran aceptación pública y como consecuencia el número de litigios acerca de deslindes es cero. Puede haber 100 litigios en un año en Alemania y la mayoría de las personas aceptan el sistema y nadie va a disputar el contenido. Para nuestro futuro prevemos una encuesta de las certificaciones en 3 dimensiones. Va a formar parte del reglamento futuro de las encuestas y nuestro objetivo de la oficina es maximizar la integración de los edificios en 3 dimensiones como parte de la próxima generación de la base de datos catastral. Así que no voy a intentar hacer esto en español, no lo voy a leer en español. Necesitaría otra copa de vino tinto antes, pero espero lograr los resultados adecuados en esta presentación sobre los geómetros de designación pública. Pero si tienen alguna pregunta, no tengan dudas en planteármelas.